Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuevamente aquí con ustedes, tocando inquietudes que se nos han enseñado a nosotros que somos un pueblo gentil, y se nos han enseñado muchas costumbres judías, mucha cultura judía, tanto que tú llegas a una congregación y la gente dicen que son pentecostales. ¿Sí? Tú le preguntas a cualquier hermano, no, yo soy pentecostal. Y tú le preguntas a otro, no, yo soy cristiano. Y tú le preguntas a otro, yo soy evangélico. Yo llegué a una conclusión por la escritura, que yo no soy cristiano. Dirá usted, este está loco. No, yo no soy cristiano. Cristiano es el Papa. Cristiano es el brujo que va a hacer su brujería y se preside en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así son los brujos cuando van a sus actividades. Y cristiano es un apodo que les pusieron a los seguidores de Jesús en Antioquía, los cristianos. ¿Qué enseña el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles? El apóstol Pablo enseña que nosotros no somos cristianos, nosotros somos de Cristo, que es muy diferente a ser cristiano. Otros dicen, no, yo soy evangélico. ¿Y evangélico? ¿Qué es el evangelio? El mensaje. O sea, usted está queriendo decir, yo soy el mensaje. No, usted no es evangélico. Usted predica el evangelio, que es muy diferente. Entonces, no soy cristiano, yo soy de Cristo y yo predico el evangelio del reino de Dios. Tampoco soy pentecostal, porque la gente cree que si uno no dice que es pentecostal, parece que el Espíritu Santo no está en uno. No. Pentecostal es una fiesta del jubileo de los 50 años que se hacían en Israel. Y ese día, casualidad que cayó el Espíritu Santo, porque era una actividad para perdón. Y cayó el Espíritu Santo sobre la iglesia judía. Vamos a estar claros. Cayó sobre la iglesia judía. Entonces, la gente solo le da la importancia a este punto de que no, que el día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo y nosotros somos pentecostales por ese punto. No. Cuando Pedro visitó a Cornelio, también hubo el mismo acontecimiento. El Espíritu Santo cayó sobre la gente que estaba en casa de Cornelio y fue el mismo episodio. Cayó, comenzaron a hablar en lengua. Entonces, si vamos a llamar que el día de Pentecostés surgió la iglesia primitiva de los judíos de Israel, entonces tenemos que mirar también que el día de que Pedro visitó a Cornelio, también descendió el Espíritu Santo sobre los gentiles y ahí surgió la iglesia de los gentiles. Que yo sepa, son dos episodios muy parecidos. También se nos ha recalcado muchas veces a nosotros cuando llegamos a un lugar, ¿no?, que este es el templo. O sea, este es el templo. ¿Cuál es el templo? No, esta instalación es el templo. No, el templo somos nosotros. No, que esta es la iglesia. No, la iglesia soy yo. Que el altar. No, nosotros no tenemos altar. Investiguen la escritura a ver si el apóstol Pablo habla del altar. Del altar hablaron los judíos. ¿Entiendes? Y tampoco nosotros tenemos pacto. Nosotros tenemos una promesa que Dios le hizo a Abraham. Esas cosas hay que investigarlas en la escritura. Como hoy en día también podemos ver, yo hoy en vez de un predicador, estoy un criticador. Y lo quiero hacer de una manera muy sana, para que abramos los ojos y miremos qué estamos haciendo. Y qué evangelio estamos viviendo. Porque realmente hoy en día tú vas a cualquier congregación y es tan diferente una de la otra, tienen doctrinas tan diferentes y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa acá? Esto es un arroz con mango. No entiendo. Y
Y realmente te digo, hoy da hasta pena congregarse en alguna congregación. Y a mí, cuando Dios me entregó el ministerio del pastorado y la enseñanza, me daba hasta pena decir que fui llamado al pastorado, porque, usted es el que pide los diezmos. Oye, entonces, es algo que tampoco está estipulado en la Escritura del Evangelio de los gentiles. Vamos a estar claros. Porque la iglesia se le ha enseñado el Evangelio de los que Cristo le predicó a Israel. Entonces la gente va a decir, este tipo está loco. Desde que se fue de Venezuela está loco. Por eso no lo queremos en ninguna iglesia. Mire, yo nunca me sujeté a ningún líder cristiano. Nunca pude. Y yo conozco gente que nunca pudo congregarse y oficialmente en ningún lugar. Porque en vez de que eso sean, no, que yo pertenezco a una denominación, será una dominación, porque eso es lo que hace la gente, dominar. En vez de ser una denominación, es una dominación. Dominan a las personas. Yo conozco y tengo amigos en las congregaciones Luz del Mundo en Venezuela. Y voy a hacer una observación para que lo miremos de buena manera. Y no se me vayan a molestar. Y si se molestan, me da igual. Pero hay que decírselo. Es como decir un dicho que Dios me dio, pues. Si no lo digo, está mal. Y si te lo digo, está mal, perdón. Y si no lo digo, es peor. Entonces, el doctor Jaime Porta era un militar venezolano de la aviación. Mira, y todo militar que tiene un régimen militar termina en una dictadura. Los militares que yo conozco, que han gobernado en las naciones, han llegado a ser una dictadura. Si no, miren Venezuela. Venezuela está en una dictadura. Venezuela no vive una democracia. ¿Entiendes? Vive una dictadura, porque ahí mandan son los militares. Y les digo algo, entonces, el doctor Puerta, un militar, y implantó sus reglas militares en su congregación de la Luz del Mundo. Tanto que si alguien va a visitar a un familiar, tiene que pedir permiso, como si fuera un soldado de ese régimen. Yo lo llamo régimen, me van a perdonar, porque a veces la Luz del Mundo no se relaciona con otras congregaciones y parece más bien una secta, ¿entiendes? Que parte de la iglesia de Cristo, porque no se mezcla. Yo te digo porque yo estuve dentro de la Luz del Mundo por muchos años trabajando con ellos, ¿entiendes? Y nos querían poner el velo a mi esposa como diera lugar. Y yo dije, no, señor, porque tienen que ponerle el velo a la hermana diosa. Nosotros no usamos velo. Y después me pongo a investigar que el que tenía la costumbre de usar velo eran los judíos, no los gentiles. Dice el apóstol Pablo que nosotros no tenemos tal costumbre. Y entonces seguimos con las costumbres judías como si fuéramos judíos. Y el doctor Puerta, o el pastor Puerta, o el apóstol, no sé cómo llamarlo ya, se fue a Israel. Pero ¿a qué se fue a Israel? ¿A convertir a los judíos? Si de los judíos todavía tienen un velo en sus ojos. Los judíos yo llamo la palabra suspender. Hay mucha gente que dice, no, eso no está en la Escritura. La palabra suspensión significa detener algo. Está suspendido. Usted está suspendido por una semana, por 20 años, por 2000 años. Entonces, Israel está suspendido por 2000 años. ¿Sí? Hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles, comienza otra vez el tiempo de Israel. Jesucristo mismo lo dijo y lo enseñó de esa manera. Pero la gente no investiga la Escritura, entonces comenzamos a decir lo que no es del Evangelio. Y comenzamos a vivir un evangelio en vez de vivir el evangelio del reino. Siempre digo de que hay un evangelio, pero hay dos mensajes muy diferentes
a dos culturas como las judías y los gentiles. No hay necesidad de complicarse la vida. Y yo con esto no estoy difamando. Con la verdad yo no temo ni miento. Estoy diciendo una verdad que yo he visto y que he vivido. Porque hoy en día muchas congregaciones son víctimas de muchos mercenarios que están pastoreando la iglesia. De muchos mercantilistas que están haciendo negocios con la iglesia. A la iglesia la han confundido con un cajero automático. Le sacan más plata que un cajero automático. Piden plata para todo. Y hablan de que si tú no diezmas, no vas a recibir bendición. Y el que no puede diezmar, entonces está fregado. Y son cosas que, te digo, hay las respuestas de la Escritura. ¿Cuál es la respuesta? Que nosotros no somos judíos. Nosotros no respondemos al evangelio que Cristo le predicó a Israel. Es muy diferente. El evangelio que Cristo le predicó a Israel fue duro. Sácate el ojo, córtate la mano. Oye, fue duro. ¿Entiendes? Israel siempre fue un pueblo rebelde. Israel, la higuera estéril que nunca dio fruto. Entonces, la gente que está en Israel predicando a los judíos tendrá que predicarle después que se vayan los gentiles de la tierra o se vaya la iglesia de la tierra. Porque este es el tiempo nuestro, el tiempo de los gentiles. Otra cosa que le quiero decir a los gentiles. El tiempo de los gentiles se está acabando, ¿sabe? No vaya a pensar usted que se acabó el tiempo de los gentiles. Bueno, no me fui ahorita en el arrebatamiento, pero me voy en la gran tribulación, no me voy a dejar sellar. No, señor. El tiempo de los gentiles que se abrió se va a cerrar de igual manera porque le toca ahora el turno a Israel. Porque a Israel le queda una semana de 7 años en la cual le van a venir todos los episodios que están escritos en Apocalipsis. El Apocalipsis no es para nosotros. Yo no sé por qué la gente le mete miedo a la iglesia con el Apocalipsis y que la marca. Nosotros no vamos a ver eso. Lea la Escritura. Yo los mando a leer la Escritura, a analizar los textos del Evangelio que predican los judíos como Juan, como Pedro, como Santiago. Pero miremos el Evangelio de los gentiles, por favor. Queremos ser judíos y lo que somos es otra cosa, no judíos. Entonces, vamos a mirar nuestro Evangelio. Jesucristo tuvo un trato con Abraham. Mire, el apóstol Pablo fue llevado dice que fue llevado al tercer cielo y se le dio palabra que no se le, hay cosas que él no llegó ni a decir. El apóstol Pablo reveló cosas que ni a Abraham se le dijeron, ni a los profetas se le dijeron, ni a Moisés se le dijeron, ni el mismo Cristo predicó, ni los apóstoles de Cristo predicaron. ¿Qué decía Pedro? Pedro decía, Pablo habla unos asuntos que son difíciles de entender. Claro, porque él por su cultura judía más nunca iba a entender el evangelio de los gentiles que el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo. Vamos a darle una miradita al evangelio que Jesús, por medio del Espíritu Santo, le da al apóstol Pablo. ¿Entiendes? No nos pongamos tan tercos a empeñarnos a tener costumbres judías cuando no somos judíos. ¿Entiendes? Cambiemos la brújula, por favor. Miremos el evangelio al cual Dios se nos llamó, el evangelio de la gracia, que es sin obra. ¿Entiendes? Que es un evangelio santo y puro que Dios también nos los dio a nosotros. Mira, Dios nos perdonó y nos regaló la salvación. Dios nos ha regalado la salvación. No le busquemos la quinta pata al gato. Miremos qué significa gracia y el regalo de la salvación.